Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kenneth Mendivelso. Soy estudiante de psicología en la Universidad de AN. Y en este momento quiero comentarles algo bien interesante. Vamos a hablar de la adultez media y de cómo puede estimularse y preservar la capacidad física, cognitiva y psicosocial. ¿Cómo así? ¿Hay cambios que se generan en las sociedades? Sí. Según Papalia y Feldman en el libro Psicología del Desarrollo, esta edad se comporta entre los 40 y los 65 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? En esta edad se experimentan cambios tanto físicos, cognitivos y también pues psicológicos. Empecemos con lo físico. Lo que no se usa se atrofia. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona en la edad joven tiene una vida de ejercicio y una vida no sedentaria, sino activa, va a poder desarrollar hábitos de higiene y de salud también en su adultez. Y a su vez, esto le va a permitir que las personas que desarrollan gran actividad desde edades tempranas van a cosechar algo y es vigor y resiliencia después de los 60. ¿Cómo así? Si una persona joven tiene una vida de ejercicio y de actividad física, pues le va a permitir que en su vejez o edad mayor, pues va a tener mayor resistencia y mejores habilidades. Mientras que una persona tiene una vida sedentaria, esto a la vez le va a hacer que la persona pierda tono muscular y energía y cada vez se va a inclinar menos a hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a preservar nuestro estado y nuestra salud física? Desarrollando una vida de ejercicio. Así que si una persona desea conservar, bueno, yo le recomiendo que tenga una vida de ejercicio, una vida de actividad física. No solamente hacer ejercicio y todos los días, no, sino permanecer activo. Porque como la frase que les decía al principio, lo que no se usa, pues se va a atrofiar. Y a su vez esto nos permite que cuanto más la gente hace, pues más va a poder hacer o más puede hacer. ¿Por qué? Pues una vida de actividad le va a permitir tener mejor actividad. Entonces, ¿qué le recomiendo? Si usted quiere tener cuidado físico, cuide su estado físico. Haga ejercicio, haga actividad, no permanezca quieto. Lo mismo que un automóvil. Si se deja quieto, pues se va a deteriorar. Por menos que sucede en la parte sensorial y psicomotriz. Si hay cambios en la visión, si hay pérdida en la visión, si hay gente que digamos en la visión dinámica, que es la lectura de los letreros en movimiento, cuando vamos manejando y necesito, venga, tengo que girar por esta o por la siguiente. Entonces, si voy manejando y digo, debo girar por esta o por la siguiente, el letrero que está en movimiento, eso es la visión dinámica. Hay quienes se ven afectados en ello. No solo en eso, también la sensibilidad a la luz, búsqueda visual, bueno. Pero en total, aproximadamente el 12% de los adultos de 45 a 65 años experimentan deterioro en su vista. Bueno, ¿qué pasa por lo menos en el oído? Vamos a hablar ahora de eso. Muchas personas tienden a tener problemas de oído. ¿Por qué? Debido a que muchas personas de los 45 y 65 años a la exposición continua, repentina del ruido en el trabajo. Por ejemplo, quienes trabajan con maquinaria, la exposición continua a todo ese ruido le puede afectar un poco. También los conciertos estruendosos. Lo mismo los audífonos, entre otros aspectos importantes. Pero casi el 18% de los adultos experimentan estos problemas de audición. En general, la sensibilidad también tiende a perderse en la audición. Pero ¿qué pasa? Tenemos que cuidarnos, ¿cómo? Pues evitando utilizar audífonos, tratar de cuidarnos también auditivamente para que en esa edad pues no suframos tanto. Hay que tener en cuenta que es el 18%. ¿Qué pasa también? Se tiende a perder el gusto, el olfato un poco, las papilas gustativas pierden sensibilidad, las células olfativas un poco también. Hay personas que experimentan pérdida en la sensibilidad al alimento salado, al dulce, otros al amargo, otros al ácido. Pero eso pues no lo es todo. ¿Qué pasa en la parte física? Bueno, ya hablamos de algo que se pierde, pero que sí se obtiene. La resistencia se conserva mucho mejor que la fuerza. Puede que una persona pierda fuerza, pero la resistencia es mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que las habilidades que más se ejercitan, las más resistentes a los efectos de la edad en las que usamos menos. Es decir, si tú eres deportista y tú vas a sufrir menos una pérdida de la resistencia, porque tienes una vida activa, deportiva. Entonces, por lo regular, las destrezas manuales también se pierden, pero hablemos de la parte física. La resistencia es mejor y entre más tengas una vida saludable, mucho mejor. Si eres sedentario, pues te recomiendo que tengas una vida mejor. Ahora hablemos del cerebro en esta etapa de la vida. ¿Qué sucede? Voy a ponerles un ejemplo bien interesante. Y es que,
se hace más frecuente el fenómeno de la punta de la lengua. Kenneth, que es el fenómeno de la punta de la lengua. Consiste en que cuando una persona asegura que sabe una palabra, un ejemplo, estamos teniendo una conversación, una persona asegura, yo sé esa palabra, pero no puede recuperarla en la memoria. Ese es el problema de la punta de la lengua, el fenómeno de la punta de la lengua. No logra recuperar esa palabra y a veces tiende a ser mayor. Es mayormente frecuente porque se atrofia la parte de la ínsula izquierda en el cerebro, que es un área asociada como tal a la producción del habla. Con la edad empieza a atrofiarse, sí, la mielina, la capa grasa que recorre los axones en el cerebro y contribuye a que los impulsos avancen. No solo pensemos que el cerebro empieza a parecer trabajar perezoso, lo que pasa es que en realidad empieza a ser más lento si no lo utilizamos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que si usted considera que no tiene una vida de lectura o ejercicio mental o actividad mental, empiece también a tenerla. Así usted va a poder, de alguna manera, poder preservar un poco y aunque su cerebro tienda a deteriorarse, usted va a poder estimular y preservar esas capacidades teniendo actividades de eso mismo. ¿Qué pasa? Hay personas que logran tener un cuidado de su memoria mucho mejor. Entonces, para que no tengamos lo del efecto, lo del fenómeno de la punta de la lengua, pues hagamos ejercicios mentales, hagamos juegos de mesa, actividades que puedan desarrollar al cerebro de tal manera que la persona pueda preservarlo y a su vez pueda continuar con ello. Ahora, ¿qué más pasa en este aspecto en la vida, en esta etapa de la vida? Hay personas que tienden a sufrir de que la densidad ósea empieza a disminuir, hay deterioro, hay cambios, pero por lo mismo, por una vida sedentaria, otros por enfermedades. Pero si en sus posibilidades está y usted no quiere perder tensión muscular o sufrir problemas en la parte ósea, pues tenga una vida mayormente activa. ¿Qué pasa en la sexualidad y el funcionamiento reproductivo? Empieza a tener una disminución. En las mujeres, la menopausia, dejan de ovular, dejan de menstruar y de alguna manera ya no puede concebir hijos. En el caso del hombre, después de los 30 años, según enuncian en el libro, hay alrededor del 1% en cada año hay una reducción como tal de los niveles de testosterona. Pero ¿qué pasa? La actividad sexual también baja. Pero la salud física y la salud mental muchas veces se mantiene, pero en otras ocasiones, vuelvo y les digo, si no se usa, se va a atrofiar, que es la frase con la que empecé. Se demostró que muchas personas tienden a tener problemas, depresión, angustia, bueno. ¿Qué pasa? Si comparamos personas de la edad de 60 a 69, 70 a 79 y superior a 80, la cohorte más joven empieza a mostrar mayores incrementos en los problemas de salud. Esto fue un análisis. Entonces, ¿qué pasa? Si no queremos sufrir problemas de salud, tengamos cuidado de la alimentación y demás. Ahora, ¿cómo cuidamos la salud mental? Pues tengamos una actividad mental. ¿Y cómo empezamos a tener cuidado de ello? Pues si no fumamos, si tratamos de tener una vida saludable, si tal vez hacemos parte de grupos de personas que se descuidan, muchas drogas, mucho alcohol, muchos vicios, pues eso nos va a llevar también a deterioro. ¿Cómo vamos a cuidar un poco nuestra salud física y mental? Haciendo ejercicio. Si tomamos, pues dejemos de tomar un poco o estamos muy dispuestos a las drogas y a este tipo de actividades, pues disminuyámosle y eso nos va a ayudar a que de alguna manera podamos avanzar. La mayoría de personas que tienden a tener actividad física, ¿cómo decirlo? La actividad física a la mitad de la vida aumenta las probabilidades de conservar la movilidad en la vejez y la reducción de problemas cardíacos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de baja posición socioeconómica tienden a hacer poco ejercicio, a sufrir más, a estresarse más y en un futuro, de alguna manera, a verse afectados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? De alguna manera, mantener cuidado de la salud mental. ¿Por qué? Porque pues nos vamos a ver afectados. ¿Qué pasa en el desarrollo cognitivo ya para terminar? Em, pues si una persona tiene buena ortografía, pues esta se va a conservar. Pero si tiene mala ortografía, incluso va a empeorar. Entonces, empezamos a tener cuidado también cognitivo de nuestra mente, nuestro trabajo. Eh, por lo menos las personas de esta edad, me encanta este dato y es que empiezan a ser mejores trabajadores, mm, muestran competencias cada vez mayor para resolver los problemas de su campo, en el trabajo. Porque una persona en estas edades es muy buen trabajador.
no necesita que lo corrijan y sufre menos de accidentes por lo mismo, porque ya tiene experiencia y es mucho mejor. Para concluir, ¿qué quiero decir? Que según el análisis que se hace y según lo que nos enuncia mucho en el libro de Psicología del Desarrollo de Papal y Feldman, para cuidar nuestra salud debemos mantener una vida activa, físicamente, como les expliqué, cognitivamente y a nivel social. Permitámonos también vivir muchos aspectos que ya a esa edad se van a disfrutar de diferente manera. Lo que no se usa se pierde, se aplica a la mente tanto como al cuerpo. El trabajo influye en el funcionamiento cognitivo, así que no dejemos de trabajar o hacer actividad, no solo trabajar, sino hacer diferentes actividades, porque si tú quieres tener un mejor cuidado de ti, debes empezar siendo consciente de ello. Y para ello aquí es toda esta explicación que te acabo de dar. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y espero que les sirva mucho. Hasta luego.